tiempo a estar? A mí me gustaría veros a todos y creo que sí, de momento sí. Bueno, pues ya estamos en este tiempo del encuentro poético, y os doy la bienvenida a todos, muchas gracias. A ver dónde tengo ahora este documento. Valentín, José Rey intervenía también. No, pero lo ha grabado porque yo creo que tenía algún problema técnico. Bueno, pues entonces damos por iniciado este encuentro poético y os agradezco vuestra presencia virtual, sincrónica, y a otros virtual también, asincrónica, porque como digo, lo han grabado, ¿no? Varias personas, que luego, pues con flexibilidad, y ya os pido también disculpas por los errores, pues iremos poniendo los vídeos con el deseo de que se escuchen. Hemos hecho una prueba esta mañana y a lo mejor el sonido, la audición no es muy buena, pero trataremos de compensarlo por lo menos en el momento del montaje. Como quiera que sea, pues ahí queda también testimonio bello, artístico, poético de estos compañeros. Hoy es además el Día Internacional del Libro, efectivamente una conmemoración que se celebra cada 23 de abril a nivel internacional, con la finalidad de fomentar la lectura, también la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, sobre todo a través de los derechos de autor. Es una celebración mundial promovida por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se inició hace ya varias décadas, concretamente en el año 89 en varios países, y ya en 2010, pues aproximadamente 21 años después, contaba con más de 100 países que se sumaron a esta iniciativa. Es una jornada simbólica para las letras, para la literatura mundial, universal, que no entiende de fronteras, y en cierto modo toma, hasta donde he podido leer o revisar, toma como referencia la fecha de fallecimiento que parece ser que se hicieron coincidir de estos grandes escritores, como es nuestra primera pluma, Miguel de Cervantes y William Shakespeare, entre otros, que se supone o se hace coincidir, como digo, que fallecieron en 1616 en torno a este día. Pero también coincide la fecha con el nacimiento o la muerte de otros grandes creativos, creadores, autores. Y en honor de todos ellos, pues se ha institucionalizado este día. Por otro lado, pues claro, hemos de recordar que el Centro Asturiano de Madrid es una casa muy comprometida con las letras, con les lletres también, con la cultura en general, y siempre hemos realizado algún acto. Este año, por las extraordinarias circunstancias que estamos viviendo ya desde hace más de un año también, esta pandemia, pues lo organizamos con carácter virtual, de una forma mucho más sencilla, pero no menos digna, no menos comprometida. Hemos elegido la poesía, y es que además Asturias pretende convertirse en la capital mundial de la poesía, como hemos comentado en alguna ocasión a través del foro que tenemos en la Junta Directiva, foro de WhatsApp. Es el caso que Asturias ya cuenta con más de 15.000 adscritos a esta iniciativa tan poética que surgió con Graciano García, como sabéis, pues el fundador de los premios Príncipe de Asturias, hoy conocidos como Princesa de Asturias. Por tanto, está en manos de todos los asturianos el éxito de que efectivamente Asturias se alce como esa capital mundial de la poesía. Son muchos los sectores, entidades, casas regionales, el Centro Asturiano también, que además tiene esa condición oficial de socio fundador de esa capitalidad mundial de la poesía asturiana, pues nos sumamos y ponemos un granito de arena incorporando versos, incorporando poemas en nuestra vida cotidiana, hoy de una forma especial, singular, pero es bien sabido
que tenemos además ese martes de la poesía que coordina tan extraordinariamente Soledad Martínez, que nos acompaña y a quien quiero agradecer esa labor embellecedora, esa labor artística tan extraordinaria que tanto celebramos y de la que estamos tan orgullosos en el Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias, Soledad. Son en definitiva versos del alma, poemas del alma, poemas del corazón, y hoy tenemos, como digo, esa jornada dedicada a la palabra musical, policromada, fragante, palpitante, que nos habla en el lenguaje del corazón. Estarán online, según decimos, y también lo comentamos para aquellos que nos puedan ver próximamente, en los próximos días, a través del vídeo, pues doña Soledad Martínez, don Andrés Menéndez, doña Marta Arbas, don Diego Menéndez, doña Almudena Menéndez, don Jacinto Insunza y un servidor. Y algunos compañeros más en formato de vídeo grabado, doña Asunción Laredo, doña Carmen Sánchez, don Cándido Fernández, don Víctor Mayada, y en principio vamos a mantener este orden, si os parece, con toda flexibilidad, pero a priori, salvo mejor criterio, pues yo os agradezco de nuevo vuestra presencia, también a aquellos que nos siguen. Me ha parecido ver a José María Obispo y a cualquier otro que se sume a esta iniciativa. Y entonces, pues, a ver si me lo recordáis también, vamos a ir alternando una lectura de un poema y otro de los que están grabados. Adelante, pues, Soledad, si te parece oportuno. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Valentín, yo agradezco mucho la invitación que me has hecho para colaborar en este acto y en este día tan importante para la cultura, como es el día que celebramos, el Día del Libro, y conmemoramos, pues, también la muerte de estos grandes escritores, como has dicho, Miguel de Cervantes, Shakespeare, y también el Inca Garcilaso de la Vega. Murieron los tres coincidentemente en este día de 1616. Curioso. Y el martes de la poesía he querido que siguiera vigente para que la gente no se olvide de él, porque ya es más de un año lo que llevamos sin celebrarlo. Y bueno, pues yo pensé en hacerlo virtualmente al principio, o sea, el primer mes, octubre, en el que hubiéramos comenzado en el salón del centro. Pues fueron como 25 o 26 poetas y cantantes y artistas los que enviaron su colaboración. Al mes siguiente más, bueno, ya hemos llegado a 50 y pasamos de ese número. O sea que ha tenido un éxito notable. Y además lo hacen con mucha ilusión y me mandan WhatsApp preguntándome, ¿este mes también lo hacemos? Y sin pedirlo, pues hay un gran número de ellos que me lo mandan como a principio de mes, el vídeo. Y después ya me van llegando pues hasta el último día. O sea que me alegra tener este éxito con todos y que siga recordándose el martes de la poesía. Yo ya estoy diciendo que en octubre seguro que volvemos. Dios quiera, ojalá, hombre, ojalá, lo deseamos de todo corazón. ¿Volveremos en octubre? Yo creo que sí, que de alguna manera... ¿Hacerlo presencialmente? Yo creo que sí, que de alguna manera podremos. Estoy preguntando, Valentín, ¿volveremos en octubre? Sí, estoy hablando, no sé si me oís, ¿me oís? No oigo. No sé si se ha ido la voz. Los demás me oís, Marta y Almudena, sí.
¿Tienes algún problema, Soledad? Creo que, porque de hecho te vemos con una asincronía entre la imagen y la palabra. Sí, no te vemos hablar, o sea, hablas a destiempo, digamos, entre comillas. Como parándose la imagen. Sí, ¿tú me oyes ahora, Soledad? ¿Me oyes? No. Sí, Soledad no me oye. Sí, me oye. También lo noto. Sí, mira, creo que hay un chat. A ver, voy a tratar de escribirte. También lo noto, lo estoy notando yo, no sé. Pero realmente no es un grave problema. No es un grave problema porque se te oye bien, Soledad. Ahora sí, pero como dices, a destiempo. No va la imagen con la... Sí, no hay coincidencia, pero no te preocupes. Yo es que no sé a qué se debe. Esta tecnología. Bueno, como lo importante Te es... oigo. Te oigo, pero... Sí. A ver si es eso. ¿Ahora? A ver, habla otro poco, parecía que un poco mejor, Sí. A ver. Sí, yo ahora te oigo perfectamente, sí. Yo creo pues que era eso. Se ha solucionado. ¿Y qué era, por cierto, Soledad? ¿Qué era? Por si nos vuelve a ocurrir, ¿qué es lo que pasaba? Pues no sé si me habéis escuchado lo que he dicho del martes de la poesía y todo esto. Todo. Y te preguntaba, bueno, yo tengo la esperanza de que en octubre podremos volver a la normalidad y estar allí celebrando con todos el martes de la poesía. Y bueno, y tantos otros días más, aparte de este día. Pues ojalá. Eso es lo que preguntaba, si creéis que en octubre podremos volver. Yo creo que iremos poco a poco vacunándonos, que bueno, un porcentaje significativo de la población estará vacunada y de alguna manera pues podremos retornar, pero con ciertas medidas, quizá más relajadas, si se puede decir así, más beneficiosas para el encuentro, pero tendremos medidas, supongo. Almudena Menéndez en octubre sería estupendo, sí, y celebrarlo, ojalá. Yo creo que con ciertas restricciones podremos disfrutar de los martes, Soledad. A ver. Venga, pues te escuchamos con atención. Voy a deciros mi poema. Yo para este día he elegido uno pues, que lleva un título muy singular. ¿Qué es poesía? Y llevo una cita de Gustavo Adolfo Bécquer que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Yo he ampliado mucho más esa respuesta del poeta y digo, preguntaron al poeta, ¿poesía qué es? Yo respondo ahora por él. Poesía es sensación inacabada, imperceptible deseo, mirar sin mirar a nada, cantares que no se oyen, ausencias incontroladas, reveladores misterios, quejidos inmensos del alma, bellezas imaginarias, pensamientos involutos que pasan inadvertidos a la gente rutinaria, verdades que emiten ecos y en los que nadie repara, perdidos en recovecos del diario acontecer, amplitudes interiores, estímulo inusitado que no quiere perecer, insaciable sed de algo que aún no es sabido qué es, sentimientos encontrados que enajenan los sentidos, desgarros ilusionados, un deseo de sentir el éxtasis no alcanzado, tensión creadora del alma
que en arrebato genial de sutil inspiración, tenue, deja oír su voz. Todo esto y mucho más, todo lo bello es poesía, lo etéreo, lo singular. Poesía es fantasía. Pues ya está, el poema dicho. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Muy bonito, precioso realmente, y te lo agradecemos como siempre, ¿no? Por ese embellecimiento, por esa sensibilidad que siempre demuestras con todos tus poemas y con los poemas también de los demás, por la manera de recitarlo tan de corazón. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Valentín, permíteme que te dé las gracias, ya que nos vemos cara a cara virtualmente, por ese prólogo precioso que me hiciste para el libro. Bueno, ya salió el libro, perdona. Ya lo tengo mandado y esperando. Hombre, pues ya enhorabuena. veremos la presentación cuando la hacemos. Claro que sí, claro que sí. Puede ser una presentación, bueno, si es en el otoño, quizá presencial, y si no, tal vez virtual también, como tú quieras, ¿no? Presencial sería mucho mejor, pero claro, no descartes lo virtual, no descartes lo virtual, que últimamente en ese formato estamos trabajando y bueno, se puede reunir pues un número significativo de personas, algunos presentadores y estaría muy bien. Como quiera que sea, seguramente haya que pensar ya en el otoño, porque prácticamente mayo y junio están cerrados. Hablamos de un nuevo libro de poemas de Soledad y un libro muy hermoso y bueno, ojalá que vea pronto la luz y que quedes contenta en lo que se refiere a la edición, ¿eh? Seguro que sí. Eso es, sí. Muchas gracias. Ahora os voy a pedir un minutín de paciencia a ver si conseguimos poner los vídeos. Vamos a ver, vídeos. Bueno, pues vamos a poner a Asunción Laredo y ahora comparto yo pantalla, no os preocupéis. Espera, voy a compartir primero pantalla, casi mejor esto. Estáis aquí, entonces se incorpora Álvaro Miranda Riesco, le damos entrada, presentamos toda la pantalla. Vamos aquí, compartir. Bien, entonces estás presentando para todos y ahora yo me voy a los vídeos. ¿Veis ahora estos vídeos que tengo aquí delante? Sí. Sí, gracias. Vamos a ver a Asunción si se le escucha, si la podemos oír bien. No sé qué pasa ahora. Bueno. Ahora. Buenas tardes. Hoy celebrándose el Día del Libro. Bien, os pregunto, Almudena, por ejemplo, tú misma, si eres tan amable, ¿me puedes decir si se oye bien a Asunción? Se oye un poquito bajito. Es que no lo podemos subir, era el problema que teníamos. Pero sí se oye, vamos, he entendido lo que ha dicho. Buenas tardes. Sí. Vale, gracias. Es que lamentablemente, ya os lo comento a todos, no sabemos, esta mañana lo intentamos y no sabemos subir el volumen. Yo lo tengo a tope también. Vamos a ver si la escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Hoy celebrándose el Día del Libro, quiero leerles dos poemas. El primero tiene algo que ver con Asturias bastante, porque su autor es Rubén Darío, el nicaragüense, que se le considera la figura principal de la lírica modernista. Él, a principios de siglo, los años 1905, 1908 y 1909, basó sus relatos en Asturias, concretamente en el Bajo de Aragón. Primero se hospedó en Riberas de Prada, posteriormente en el famoso Hotel del Brillante, y yendo atravesando la ría, iba a San Juan de la Arena. Y allí, en la playa de los Blancos,
de los furores del mar, de las sublimes rabias oceánicas, de galernas y aviones. Sea amigable y cordial, con las gentes de la arena y San Esteban, que, con tiros de sol y vientos ásperos, va a exponer su vida todos los días en la pesca de la sardina, del calamar y del atún. Aleja las malas artes de los espumeros y a la racha de mala intención, apártala de la vela que empuja la barca, en la que va el trabajador de las olas. Sé propicio con San Telmo de los fuegos eléctricos a esos pobres hombres. Tienen madres vestidas de negras viejas, esposas muy flacas, hijos anémicos. Dales buen tiempo y buena pesca, y así saborearán la gloria del terruño. Se alimentarán mejor y beberán más severamente. Pórtate bien, San Telmo, porque viene por ahí un diablo rojo que anda conquistando a los pobres del mundo, negando dioses y descabezando a santos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Asunción, por habernos enviado este vídeo, con este poema tan bonito y esa explicación también sobre la vinculación de este gran nicaragüense, español de corazón, que era Rubén Darío, que efectivamente pasó veranos allí en Asturias. Muchas gracias. ¿Lo habéis escuchado, Jacinto? ¿Tú lo has oído? Bueno, lo iba leyendo también en internet, porque la oí un poco mal, pero vamos, lo clavé, lo encontré inmediatamente. Bueno, pues ahora vamos a dejar de compartir y vamos a dar la palabra a Andrés. Digo, dejar de compartir para que se vea toda la pantalla. Efectivamente. Y entonces, Andrés, pues te damos la palabra a ti, te toca. Buenas tardes. Ahora ya, si me oís, ¿me oís? Te escuchamos bien. Sí, muy bien. Bueno, pues después de Soledad, porque yo a Asunción prácticamente no la he oído muy mal, pero el tener que participar, a mí me encanta estar con Soledad, pero leer después de ella me preocupa mucho, me limita. Es que va, lo haces muy bien. Yo, como he hablado de hacer un temario asturiano o por poetas asturianos, aunque sea en castellano, pues yo me ajusté a esta norma y voy a leer un modesto poema de un modesto poeta, ese soy yo, que dice: entre cuna y cama. Desde Cangas soñé Asturias, sueño prolongado a España. Desde Madrid vivo Asturias, como también vivo España. Nací cangués en llana aldea, su guapo nombre es Naviego, río Tocayo la baña, es mi orgullo, no lo niego. Río de agua transparente, donde ágil la trucha bucea, que como generoso afluente dona el caudal al Narcea. Del Naviego al Manzanares, del Peñalar al Cueto de Arbas, fluyen sueños de avatares, de recuerdos y añoranzas. De la cuna en que se nace a la cama en que se vive, siendo de donde se pace, se ama el origen sin declive. Condición del bien nacido, como reza el aforismo, es el ser agradecido a la cuna con empirismo. Astur, nobleza atesoras, bravío afán de aventura, amante de donde moras sin menguarlo de tu cuna. Cuna verde, recia y brava, de talante limpio y noble, elegante como el haya, tan firme como el roble. Desde mi sentir sin pausa, con serenidad confieso, eres, Asturias, la causa del gran amor que profeso. Con fuerza de oso pardo, te añoro valle y montaña. Desde Madrid quiero a Cangas, por Asturias amo a España. Ya está. ¿Tú? ¿Yo? Sí, bueno, sí. A ver lo que Muy bien, Andrés, para que se oiga algo un poco sonoro. ¿Te guarda el orden o no? Muy bien este poema,
autobiográfico, ¿no? Podríamos decir, bueno, en cierto modo al menos, y muy bien. Bueno, pues Andrés, vamos a ceder la palabra a Marta Arbas también para que nos lea un poema. Por favor, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo he escogido un poema de una autora, de una poeta contemporánea, Carla Menéndez Fernández, que escribe en asturiano. Espero que vos preste. Versos azahar. Entre la borrina de un mudo oscuro nació una niña de huellos murrios. El pelo prieto, la piel clara, los dedos finos y la voz cerrada. Neña feble y melguera pa la que nun lle torga la sofeguera. Siente soníos, per muchos requexos, nunha casa onde te llenen de besos. Déxate cañicar pol aire, siente el agua que cae tres los cristales, siente el sol que relluma la tu cara, siente que todo lo que tienes está al algame de estos males. Que non fai falta sentir con los huellos se sientes col alma. Que nada ni naide sella quien asborriar esa sonrisa con la que fai soañar. Sigue xugando, baila e llegre, en sin deixar en xamás de vivir sollerte. Sentir, goler, tastiar, rir, esfruta en sin mieu a vivir. Gracias. Gracias a ti, Marta. Precioso, y además, pues el hecho de que hayas traído el poema en asturiano, de alguna manera, pues igualmente enriquece esta jornada, este encuentro poético. Muy bien, ¿qué te vamos a decir? Precioso y con una calidad extraordinaria. Bueno, pues nada, Diego, ya estás preparado, ¿no? Sí, sí. Venga, pues adelante, cuando quieras, Diego. Dinos qué nos vas a leer. Asturias, de Pedro Garcías. Perfecto. Venga, pues cuando quieras, Diego. Okay. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Hambre de pan y de horizontes, hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias lejana, hija de mi misma madre. 2 veces, has tenido ocasión para jugarte. La vida en una partida y las 2 te la jugaste. ¿Quién derribará este árbol de Asturias, ya sin ramaje, desnudo, seco, lavado, con su raíz entrañable, que corre por toda España, crispándose de coraje? Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra este cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva de su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones de corazones golpean contra sus cárceles. Prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Muchas gracias, Diego. Muy bien. Bueno, yo quiero recordar, Diego, ¿qué años tienes? ¿15? No, tengo 14. 14, ¿pero cuándo cumples 15? ¿Este año? No, Justo dentro de un año. Justo. Acabas de cumplir 14. Oye, pues felicidades. Bueno, siempre has sido más alto y por tanto pareces mayor, ¿eh? Pero realmente yo quiero recordar que Diego, desde la más temprana infancia, siempre ha colaborado en todo lo que ha sido menester, ¿eh? Y además en estos actos literarios, por ejemplo, en el Día de las Letras, leyendo cuentos y en todo, ¿no? Bueno, no en vano, pues tiene ahí a sus padres, que son al mismo tiempo sus maestros, Marta y Andrés, y bueno, sigue los pasos y se nota. De manera que muchas gracias por esta lectura, Diego, que vaya todo muy bien. Gracias por cooperar, porque pones la voz juvenil y eso está muy bien, ¿eh? Fenomenal. Vamos a ver, disculpadme, vamos a poner, antes de Almudena, que ya está muy motivada para participar, pero si me lo permites, Almudena, vamos a poner alguno de los grabados, porque los he olvidado un poco. Vamos a ver, los he olvidado un poco. Con vuestro permiso, vamos a compartir de nuevo pantalla. Toda tu pantalla.
voy aquí a compartir. A ver, tenemos a Asunción detenida y a ver si desde aquí mismo se puede acceder al siguiente, que es Pepe Rey. Pepe Rey. Bueno, Pepe Rey, perdona un momento, Pepe, que ahora te damos la palabra. Hay que recordar que Pepe, como sabéis, pues es un hombre, un gran poeta, poetas muchos de ellos, algo extraordinario. Yo siempre le animé a que publicase sus libros y tiene, creo que, miles y miles de poemas. Bueno, algo sorprendente, ¿no? Con razón se ha merecido ese título de monarca del verso. Pues Pepe Rey, un momentín que te damos la palabra. Adelante. Perdón, voy a quitar yo mi micrófono a ver si esto ayuda a que se oiga un poco mejor, a lo mejor, porque creo que lo tengo puesto, lo quito. Valentín, disculpa, no se oye nada. Valentín, si quitas el micrófono no oímos, porque sale por tu audio. Perdonad, a ver ahora si lo podemos oír. Disculpad. Vuelvo aquí. Nuevas vidas. Y el poema que voy a leer se titula La mano amiga. La mano que siempre en la vida te va mostrando caminos. Y puede que no la mires, mas siempre estará contigo. Todos vamos de la mano, todos somos peregrinos. Y aunque a veces no se note, es cuando hay un tiempo. Y palabra que surgiera alertando los sentidos. Es tan bello acontecer, pero los sentidos. De la mano amiga fuiste y recitaste estribillos, un sinfín de la armonía que emana del buen amigo. No te arrojes de valores que pudieran ser fallidos, si no fuera por aquel que te orienta en los destinos. A la noche y el día, y a las brisas de los ríos, espumas de puras aguas, y al que cultiva jacintos. Y a la pureza de nieblas que va dejando sus hilos para tejer bellos mantos que cubran grandes vacíos. También a la musa alegre de los románticos ritmos y a los leales poetas que juegan contigo limpio. Todos vamos caminando por los senderos distintos, mas alguien abrió la puerta que avala todo principio. Pureza de sentimientos como en los campos de lirios, que al verlos surgieran versos y el aire fuera limpio. Venero a noble mano que no conoce enemigos y siempre regala esencias del más puro contenido
aire refresque las mentes, que aire alimente los trigos y una mano generosa, cual lumbre si hiciera frío, humilde vaya orientando cual una estrella con brillo. Todos somos necesarios. Luces que alumbren caminos. Lo es el humilde poeta que escribe los versos limpios y el que en altas dignidades se ocupa de los destinos. Y manos del labrador que con nobleza y cariño hace que crezcan espigas con el más sano cultivo. De amores quiero los versos, cual aire fresco en los picos y mano de caballeros, sea elixir sin brillos, exenta de vanidades que usaron los engreídos. Gracias. Pues muchas gracias a Pepe Rey también. ¿Se ha oído? ¿Se ha escuchado? Perdonad que no se ha oído. ¿Se ha oído algo? Poquito, vaya, lo siento. Bueno, compensaremos un poco con el montaje, que espero que se pueda oír mejor, una vez que se monte el vídeo, lo lamento. Decía Pepe Rey que realmente, bueno, él es admirable, ya digo, como creativo, como poeta. Decía en algún momento el humilde poeta, hablaba del humilde poeta que ofrece algo parecido, ¿no? Que ofrece los versos limpios. Bueno, es realmente una proyección de su propia personalidad, ¿no? Que nos ofrece siempre, nos regala sus versos, esta alma tan poética que Pepe Rey tiene. Muchas gracias a él. Y ahora sí, Almudena, te corresponde, pero déjame de nuevo que deje de presentar para que podamos tenerte en pantalla. Bueno, Adelante, Almudena Menéndez, que es, como es bien sabido, la directora de nuestra agrupación, coral, del Coro Ecos, y estamos orgullosos, por supuesto, porque es realmente nuestras voces hermosas. Ella además tiene una trayectoria, pues, pese a su juventud, ¿no? Realmente muy larga. También empezó como niña en la casa, de la mano de sus padres, y ahora más bien son ellos los que están de su mano, porque bueno, los meten en el coro y además lo hacen fenomenal y estamos encantados, ¿no? Pero muchas gracias, Almudena, por esa labor artística que desarrollas desde hace tantos años, y bueno, cómo dinamizas a todas estas personas, hombres y mujeres, que componen el coro con ese repertorio tan amplio y tan hermoso del que estamos verdaderamente orgullosos. Almudena Menéndez, nuestra directora del Coro Ecos, que ahora pues tiene la palabra para recitarnos un poema. Adelante, Almudena. Muchas gracias, Valentín, por tus palabras. Gracias. He escogido, bueno, dentro de mi humildad, he escogido un poema de Ángel González, el poeta íntimo y eterno, que se titula Mientras tú existas. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón, si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, tránsito de distancia, bajo ese amor que crece y no se muere, bajo ese amor que sigue y nunca acaba. Muchas gracias, Almudena. Nos hemos quedado un poco frenados, por lo menos yo, no sé los demás, se te ha oído mal. Quiero decir que ha habido un problema de sonido. ¿Tú lo has percibido? Al final hubo un problema de sonido y, bueno, por lo menos en mi audio, ¿no? Y no te pude escuchar bien. Entonces, ¿los demás habéis tenido este problema, Jacinto, Andrés? Lo hemos oído perfectamente. Sí, pues entonces ha sido un problema mío. Bueno, muchas gracias. Pero ha quedado ahí muy bien. Quiero recordar, juraría que Ángel González fue
Manzana de Oro, ¿verdad? Era Manzana de Oro del centro. Yo recuerdo un acto que hubo muy bueno en el que estuvo la viuda de Ángel González, que es... ¿El qué? Perdona, Almudena. No, sí, te estoy escuchando. Que ella es profesora en una universidad estadounidense de literatura española, juraría. Bueno, muchas gracias. Un poema muy hermoso. Al tener yo únicamente este problema, pues no te pido que lo repitas. Es que si hubiera sido generalizado, te lo hubiéramos pedido. Pues enhorabuena, muchas gracias. Y voy de nuevo a rescatar a los compañeros que nos han enviado el vídeo. Compartimos pantalla. Compartimos pantalla. Y ahora vamos aquí al... Me parece que es Cándido, o no, Víctor, bueno, por el orden que nos aparece Víctor, y luego ponemos a Cándido si eso. Y adelante, Víctor, a ver qué nos dices. Hola, buenas tardes, soy Víctor Mañana. Vaya, hombre, espera. Y os voy a leer un poema de Rosario de Acuña Villanueva, que fue una escritora, pensadora y periodista española, madrileña, que vivió a principios del siglo XX y que fue una persona vanguardista en el proceso de la igualdad entre el hombre y la mujer, defensora de los derechos de los más débiles, y que dedica uno de sus poemas a Asturias, lugar en el que pasó parte de su vida hasta su muerte, que hizo en 1915. Dice: Asturias, altas cumbres abruptas, coronadas por el cendal, inmaculada nieve, prados cercados de florida seco, pantales, viñedos, hogaras, donde ni el sol penetrar se atreve, regatos limpios de corriente neve y ríos que descienden en cascadas. ¿Quién puede describir las hermosuras que Asturias toda guarda en sus rincones? Cuando el hombre se cure de locuras y odia al odio y encauce las pasiones, podrá vivir la vida de aventuras que ofrece una región con tales bienes. Espero que os haya gustado. Felipe Aldo. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Mañana. Y os voy a leer. Muy bien. Pues nos ha gustado mucho. No sé si se ha oído. ¿Se ha oído a Víctor? ¿Se le ha escuchado? Sí. No os escucho a vosotros, Soledad, porque tenéis el micrófono cerrado. Tienes que abrir el micrófono. Sí, madre, sí. Que le hemos oído con bastantes dificultades. Vaya, lo siento. Bueno, la verdad que lo ha hecho muy bien. A mí me lo ha parecido, con este poema de Rosa Acuña me ha gustado mucho. Y en fin, ya sabéis, os comento, especialmente para aquellos que no estáis en la Junta, que Víctor Mallada es uno de los últimos fichajes que tenemos en la Junta Directiva. Bueno, uno de los últimos, digo bien, aunque ya debe de llevar por lo menos un año, yo creo que por lo menos un año. Víctor Mallada es hijo del también Víctor Mallada, ingeniero, de esta estirpe de ingenieros muy vinculados a la casa. Y bueno, pues me ha sorprendido muy bien con la lectura de este poema. La verdad que me ha gustado mucho y deseo que, por favor, cuando se monte el vídeo, podáis escucharlo. Lamento al mismo tiempo, en fin, pues no hacerles justicia con estos problemas técnicos, porque no hemos sabido. Bien, pues ahora, Jacinto, te vamos a dar la palabra. Adelante. Espera que dejo de compartir pantalla. Bueno, Jacinto Insunza, permíteme un momentín, Jacinto Insunza es un hombre también de la casa y además un gran colaborador. Él perteneció a la Junta años atrás, pero yo es una de las personas de referencia que tengo. Lo hemos dicho, ahora aprovecho para comentarlo, Jacinto, porque es verdad. Figuras en las actas, en varias actas de este último año, por tu apoyo, por tu colaboración, por el asesoramiento que nos has brindado en asuntos muy importantes de dudas y de incertidumbres que nos surgían en cuestiones múltiples con este periodo pandémico y tal. De manera que muchas gracias. Jacinto Insunza, tienes la palabra.
Sí, gracias por las palabras. En principio, que me ha encantado ver que mi paisano praviano Rubén Darío tiene escrito un poema para los pescadores con los que trabajo de toda la vida. Así que voy a ver si me lo aprendo. Como además de asturiano soy sevillano, porque mi madre era sevillana, voy a leer 2 versos, porque me llamo Jacinto Jesús del Gran Poder. Un verso a la Macarena, otro al Gran Poder y luego uno de un profesional que se llama Neruda. El de la Macarena dice: tus ojos tienen la luz de los cristales de todas las catedrales. Y el del Gran Poder dice: Sevilla, cante y silencio, y el viento mece las hojas del parque de San Lorenzo. El patio de San Lorenzo. Y ahora vamos con Neruda, porque este me lo aprendí cuando era un chaval, no sé por qué, y me da la impresión de que era para leerlo aquí, por si acaso lo tengo en pantalla. Y dice: amor mío, si muero y tú no mueres, amor mío, si mueres y no muero, no demos al dolor más territorio. No hay extensión como la que vivimos. Polvo en el trigo, arena en las arenas, el tiempo, el agua errante, el viento vago, nos lleva como grano navegante. Pudimos no encontrarnos en el tiempo. Y esta pradera en que nos encontramos, oh pequeño infinito, devolvemos. Pero este amor, no ha terminado. Y así como no tuvo nacimiento, no tiene muerte. Es como un largo río. Solo cambia de tierras y de lados. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Jacinto. ¿De quién era este segundo poema? Disculpa. De Neruda, de Pablo Neruda. De Neruda, hombre. Precioso también, los dos, ¿eh? Muchas gracias. No, la verdad que una maravilla y nos alegramos enormemente de tu colaboración. Permitidme que retorne a los compañeros que están grabados. Compartir. Vamos a ver. Se ha animado también Cándido. Y bueno, le hemos dejado al pobre Víctor una expresión. Cándido. A ver. Si yo fuera Dios y tuviera un secreto, haría un ser exacto. Lo probaría a estos panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu manera de sonreír, y de guardar silencio, y de estrechar tu mano estrictamente, y de besarnos sin hacernos daño, de eso sí estoy seguro. Pongo tanta atención cuando te beso. Si yo fuese Dios, podría repetirte, siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del fuego idéntico, sin desdeñar tampoco lo que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para guardar con calma a que te creas lo mismo cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina papada que separa el sueño de la vida. Resucita mi musculada. Lázaro, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido en asunto en la contemplación de todo aquello que unión de mí mismo recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas, escucho tus medios, oigo constelaciones, existes, creo en ti, eres privado. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a Cándido.
también un hombre muy participativo y nos alegramos verdaderamente de contar con él. Y vamos a poner a Carmen Sánchez, que es la última que tenemos grabada. Hay otro poema de cada uno, o por lo menos de varios, ¿no? Pero casi los vamos a dejar para el montaje final. Vamos a escuchar a Carmen, que me alegro enormemente también de que haya querido participar en esta ocasión. Ya sabéis que al menos cuando eran las lecturas de los cuentos siempre asistió, siempre se sumó a esta actividad y bueno, se lo agradezco muchísimo el esfuerzo de haber ido a grabarse como Cándido, como todos los demás, ¿no? Como Asunción, como todos, como Pepe Rey, por supuesto, y Víctor desde casa. Pues adelante, Carmen, te escuchamos. Esta poesía es de se la atribuye a José María Pomar y se titula Más Pobres. Y dice así: Señor de los buenos, Señor de los tristes, y por su amigo es nuestro Señor. Tanto por nosotros, la sangre de la derrama tu oirás a los hombres hablar de otras cosas, que de hambre, de guerra, de pueblo, de legal. No de los hijos, de las historias. Y no hace nada de muerte detrás de ti. Señor, las almas de todos los hombres que hallaron la muerte sin irla a buscar, yo duermo sufriendo, sin cruz y sin mundo, en tanto que la presencia nos va. Señor, haz que deje la guerra maldita, se abracen los hombres, no luchen más. Ya, con tu divina piedad infinita, y que la pinche eviten por las medicinas que tiemblan de frío, por los jóvenes niños que tiemblan de amor, por los ambiciosos que han roto destruido, alza el olvido, la fe y el amor. Por todas las madres enfermas de ausencia, por las privadas de todos ustedes, despierta a los hombres, alumbra conciencias y haz que se apaguen los odios. Amén. Enhorabuena, muy bien, muy bien. No sé si lo habéis oído, si habéis oído a Carmen, fenomenal, lo ha hecho fenomenal también. Me ha impresionado, yo no conocía esta faceta suya tan poética, lo ha recitado muy bien, se lo sabía además de memoria, precioso. Pues nos alegramos enormemente. Bueno, antes decía Andrés que le daba un poco de pudor intervenir después de Soledad. Pues imagínate a mí, Andrés, después de todos vosotros. Pero en fin, tenemos que cumplir de alguna manera. Entonces, permitidme, yo, como sabía que me iba a ocurrir esto, pues me he elegido unos versos muy breves de un servidor, Asturias, ¿no? Que hace poco los envié también al foro de WhatsApp, cuando aquello del Día Mundial de la Poesía. Dicen así: voz de mi tierra, voz del pueblo, a veces armada, siempre vibrante, enamorada, hoy apagada, ajada, silenciada, Asturias, voz de voces, con lengua de lava y agreste garganta, profiere tu palabra iluminada. Bueno, estos versos sobre Asturias, como digo, y ahora, si me lo permitís, porque ha sido para mí un descubrimiento, pues un poema también de Rubén Darío. Tenía razón Andrés, porque inicialmente habíamos pensado en poemas de asturianos o sobre Asturias, pero luego, hablándolo con Cristina, dije, bueno, o cualquier otro poema, ¿no? De alguna manera se trata de que cada uno contribuya como mejor quiera y pueda y sepa, y entonces pues lo hemos flexibilizado y lo hemos abierto. Este es un poema de Rubén Darío, que, como decía antes, un español de corazón, un gran nicaragüense, con el que se ve el infinito y la estrella, el aerolito y nuestro planeta propio. Es también el microscopio que en una mínima gota nos hace ver cómo flota un orbe a todos igual, que es del coro universal una bellísima nota. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento
y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. Y si queréis, bueno, pues repetimos, alguno repite. Muchas gracias, por lo menos por contribuir. No sé si alguno de vosotros quiere repetir. Son ahora las 8, llevamos una hora oficialmente, quizá menos porque empezamos a las 7 y 3 minutos, hoy 4, ¿no? Pero vamos, si alguien ha dejado ahí, en el tintero seguro, ¿no? Muchos poemas, pero si lo teníais preparado especialmente para hoy, pues adelante, os animo. Valentín. Sí. Vale. Sí. Valentín, que hay 2 personas aquí pendientes de recitar. Es verdad, un poco... Y Pilar, que pone Álvaro, pero será Pilar. Sí, disculpadme la intromisión. Si ponéis la cámara os lo agradezco, si podéis. Esto se lo digo a mis alumnos, ya este es un secreto y es una batalla perdida. Muchas veces hablo, no, es verdad, Soledad, es como si hablase uno en el desierto. Y además es que ya no insisto porque vete tú a saber. Pero realmente es una pena. A mí me encantaría, porque por lo menos, ya que estamos a distancia, tener una pequeña interacción y tal. Pero muchos de ellos no les funciona la cámara, otros no están. Me figuran en el chat 35. Cuando alguna vez, y no por controlarles, he llamado a alguno, resulta que no estaba, no le funcionaba el micrófono, me ha dicho su compañero. Bueno, es un problema porque entonces... voy a tener que hacer como un compañero que me decía que ponía fotos de no sé cuántos amigos y familiares para no sentirse solo, ¿no? Mientras hablaba. No, bueno. José María Obispo, si quieres tomar la palabra y poner la cámara, estupendo. Nos encantaría saludarte, ponerte rostro. Eso, rostro. Pero bueno, nada, como quieras, Insisto, si estás hablando, que a veces nos pasa, tienes el micrófono apagado. Y Pilar, creo que eres tú. Sí, soy yo, pero perdonadme, es que estoy con el móvil y me he conectado para escucharos, pero no, con el móvil me resulta muy incómodo hacer lectura. Bueno, pues qué gran honor, Pilar, qué gran honor que te hayas conectado para escucharnos. Que sí, es una pero estoy encantada de oíros. Bueno, muchas gracias, que la verdad lo han hecho fenomenal y yo me alegro mucho porque al final ha sido una jornada muy participativa. Insisto, con toda sinceridad, si alguien quiere leer otro poema, tenemos tiempo, Soledad. Pero Soledad tiene... Para que vayas practicando y aprendas. Venga. Soledad, tienes el micrófono apagado. Disculpa. ¿Sabes cómo abrirlo? Pues te hemos silenciado y ahora no... Vaya. Espera, a ver, ahora sí. Ahora sí, es que había una rayita ahí y no había visto. Correcto. Yo decía que Andrés... Andrés tiene ahí varios en recámara, ¿no? Claro. Bueno, pues si queréis voy a deciros uno. Venga, adelante. Como se acerca el Día de la Madre, pues un poema a la madre. Cuando miro a mi madre, la belleza que irradia su rostro me parece más bella que el aire, más fresca que el agua, más dulce y con más donaire que los vaivenes del mar, más fuerte que el viento, tierna como la amapola e invencible como el tiempo. Cuando miro a mi madre, algo dentro de mí se revela, algo dentro de mí se me parte. Cuando pienso que está envejecida y en silencio soporta los años, y los años no pasan en balde. Cuando miro a mi madre, cuando evoco los tiempos pasados, qué recuerdos la vida me trae, qué añoranzas de tiempos vividos, qué vestigio de hondas verdades, qué semblanza
de amor compartido. Estás presente en mi primera infancia, entrelazada en el tiempo y el recuerdo, amuleto de amor, dulce constancia, que mi vida protege sin saberlo. Melodía, suprema concordancia, fuiste canto y ternura en mi niñez, un deleite a través de la distancia, sosiego y refugio adolescente, poesía prodigada en abundancia, un latido incapaz de contener, esencia celestial de los amores, inmensa como una eternidad, peregrina de amor, nunca descansas. Tu lema siempre ha sido perdonar. Tu destino en la tierra, solo amar. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ti, Soledad. Es un poema tuyo, ¿verdad? Sí, es mío, sí. Precioso, precioso. Y además, sí. pensando en mi madre. Claro. Para ella lo hice. Claro que sí. Pues muchas gracias, Soledad. Precioso poema. ¿Estás preparado, Andrés? ¿Tenías alguna...? No, me había parecido... No te oímos, estás con... sin... No te oímos, estás con esto apagado. Ahora tenía bloqueado, Marta. Voy a intentar decirlo de memoria. Igual por la mitad, pero vamos a ver. ¿Cómo le titulé? Pues empezamos bien. Sí. Levitación. 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 Sí. El ocre sol de la tarde se acuesta en los matorrales. Es por momentos más tenue la fragancia en los rosales. Proyecta el gigante álamo larga sombra en la vega. Al postrer vuelo el pájaro hace su acopio en la siega. Tú, en el recodo del camino, en el confín tu silueta, allí estás, quiere el destino, en falda alba y blusa violeta. Siendo un coloso mi anhelo, pigmeo es mi atrevimiento. A tu lado paso ligero cual ráfaga de viento, más un poder me detiene. Tu mágico encanto, sin duda, donde mi ánimo se escuda, pues a mis afanes conviene. Miro tus ojos sin dar paso, candorosos, todo fulgor. Me turban cual mirada al sol que se oculta en el ocaso. Me parece con la penumbra del fuego de esa mirada que con candidez alumbra hacia idílica velada. En la verde orilla del río, al suave calor de tu mano, sublime placer es el mío placer, casi sobrehumano. Tersos los sensuales labios te hacen boca sugerente y al rumor de la corriente me siento mecido en tus brazos. Nace espléndida la luna bañando tu albo ser. Luces en belleza suma, eres alba al amanecer. De tal modo me arrobas que me siento levitando, de tal modo me cautivas que el éter me vas izando. En levitación nos amamos, con frenesí nos gozamos. Dicha incapaz de columbrar, dicha que se esfumó al despertar. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Muy bien, es tuyo, el poema, Sí. Precioso, muchas gracias. Muy bien, Andrés. Bueno, ¿alguna más queréis leernos un poema? Por favor, no os quedéis con las ganas si deseáis, lo tenéis por ahí. Pues Almudena, que estás en pantalla. No, de verdad, yo había preparado, no sé, Marta, a lo mejor Marta tiene algo por ahí, que ya es más prolífica. Yo tengo un libro, pero nada más. Que no. Pues venga, en el libro. Venga, en el libro. Ya, no mira, sé. a mí mi caso, a ti te sigue. Ay, madre, sí.
Venga, a ver. Un poema de Nenelo Serra. La invernada. La cristalera del mio balcón tiene frío. Cada cristal parece más grande con la xelada. Yo escribo en cada uno palabras tiritonas como las mios manos. Y a poco las lágrimas baixan por cristal borrando lo que está escrito sin darme tiempo ayer. El frío no me deixa pensar. Tengo tan xeladas las ideas como la cristalera del mio balcón. Precioso. Les ideas como la cristalera del mío salón. Bueno, muchas gracias. Xelaes. Ha sido un acto precioso, muy participativo, hemos sido pocos, pero no poco como se suele decir, y realmente yo creo que muy bien, ¿no? De lo que se trataba era justamente de esto, de tener un encuentro poético, un encuentro cordial, un encuentro de amistad en este día del libro, en este día de la poesía. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Lo recogeremos, lo grabaremos a través de la secretaría y una vez que se monte, pues se pondrá a disposición de todos. De manera que por mi parte os agradezco vuestra presencia y nada más. Si queréis decir algo, pues lo que queráis, ¿no? Bueno, decir sí, porque yo me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Hay rapsodas magníficas y rapsodos también, y rapsodes. Y rapsodes. Sí, sí. La nueva palabra. Que dice que así, poco a poco, terminamos todos siendo asturianos, ¿no? Sí. Bien, ha estado muy bien, creo. Sí. Y naturalmente yo creo que para octubre va a ser posible, ¿eh? Va a ser posible porque ya nos iremos vacunando, si no todos, una gran mayoría, y posiblemente se puedan hacer actos en presencia. Bueno, nosotros los estamos haciendo, con unas limitaciones de 35 personas por cada acto, y 35 que pueden ser a lo mejor 40, porque si hay un grupo familiar que conviven, pues no hay que separarlos, pueden estar juntos. Bueno, pero sí, nuestros seguidores nos lo recuerdan, por lo menos a mí me lo dicen muchas veces, que a ver si nosotros hacemos actos, pero actos limitados. Entonces, bueno, claro, es que luego mucha gente pasa que ante el temor de que le den la vuelta a no poder entrar, pues ya ni van. También. Eso, sí, pasa eso. ¿Y cuánta gente asiste normalmente en esos actos? No, pues mira, casi todos están en esas 35 personas, 37, 40. Máximo, Soledad. Máximo por las restricciones sanitarias que hay. Sí, claro. Y el resto virtualmente, luego nos siguen bastantes virtualmente. Sí. Entonces, pero bueno, ojalá que efectivamente. Me gusta el calor humano. Me gusta el calor humano. Ahora que dices que se hacen actos, he visto que el día 5, Juan José Rodríguez Velasco nos da un premio. Te da un premio a ti, Andrés. Y otro a ti. Y otro a mí. Pero es que a mí no me ha consultado para nada. Me he enterado por el correo que me habéis mandado de los actos que se van a hacer. Yo me he enterado me he enterado por nuestra gente de secretaría. Yo no, a mí personalmente ni preguntó ni me dijo nada. O sea que sí, pues es que yo no voy a poder asistir. Porque en estas circunstancias no estoy yendo a ningún sitio. Tengo incluso, pues para primeros, más o menos para esos días también, en el Buenavista una actuación y he dicho que no. O sea, que debe decirle que no, que si quiere, pues que me lo dé cuando todo se normalice y volvemos a hacerlo, pero que no podré estar. Además, bueno, es que estoy fuera. Oye, pues, estoy en Madrid. Yo, si no está Valentín, pues tendré que estar para arroparle a este hombre que me prometió que de política nada. Me lo prometió, ¿eh?
Mira. Entonces, vamos a ver si lo cumple. Vamos a ver. Bueno, en esta ocasión, pues no creo que... ¿Qué día es, Andrés? Perdonad. 5 de mayo, me parece. El día 5. El 5 de mayo. Bueno, a ver. En cualquier caso, enhorabuena a ambos. Enhorabuena a los dos por este galardón, por este reconocimiento. Pero sí, mejor si no hace política este hombre, ¿no? Mejor... No, es que yo la última vez salí... Sí, pero la última vez casi estaba como un poco anunciado. Que sí, un poquitín. Se sabía. Yo le dije un tiempo que no, iba a hablar sobre Franco. Y claro, hablar sobre Franco siempre implica política. Pero en esta ocasión no. Sí, así es. No, porque no creo. Solo se ceñirá a lo anunciado. Se puede hablar sobre Franco porque fue un personaje de la historia, pero se puede hablar de Franco de distintas formas. Es que claro, toda la exhibición de banderas y todo lo que había, pues era muy llamativo, muy llamativo. Sí lo fue, sí. Es verdad. Oye, necesito vuestra ayuda técnica porque quiero, bueno, pensando un poco en el final, me dice aquí, me sale una leyenda y dice, el vídeo se ha puesto en pausa porque ha detectado problemas técnicos. Vaya, pero por otro lado pone grabando. ¿Sabéis cómo puedo cerrar y no perder, sin perder la grabación? Marta, Almudena, vosotras que a lo mejor lo conocéis mejor esto. Es desactivar la grabación. Donde le has dado a grabar, quitarlo y se supone que queda grabado, ¿no? Y ya está. Ah, vale. Yo es que realmente no suelo grabar casi nada, las clases nunca las grabo y alguna vez esto lo hice, pero... Es otro programa, pero bueno. Detener grabación, por tanto, ¿no? Una vez que salgamos, detener grabación. Que tienes grabación y luego ya tienes la grabación hecha. Perfecto. Bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias a todos y Almudena, Marta, Andrés y Diego, Jacinto, Soledad, también a las personas a las que hemos grabado, que son, lo repito, Pepe Rey, Carmen Sánchez, Cándido, Asunción Laredo y Víctor Mayada. Igualmente que nos acompañan José María Obispo y Pilar Riesco. De manera que muy agradecidos, ha sido una jornada poética muy hermosa, un encuentro entrañable y seguimos trabajando y seguimos promoviendo la cultura desde nuestros distintos ámbitos, por más que haya estas limitaciones. Gracias a todos y buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo.